agradecerles a todos y todas su presencia en esta Cátedra de Derechos Humanos, la cual está gestionada por parte de la Secretaría de Derechos Humanos del Consejo Estatal de Morena. Entonces, para poder comenzar con nuestro programa, les invito a conocer un poco a nuestros ponentes. Tenemos el agrado de contar con la presencia de nuestro secretario de Trabajo, Carlos César Cárdenas Márquez, quien es originario de Matamoros, Tamaulipas, nació el 4 de septiembre de 1945, es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Dentro de su experiencia laboral en la administración pública, se ha desempeñado como delegado del Registro Agrario en la Secretaría de Reforma Agraria en San Luis Potosí en el año 1981. Fue también delegado federal del Trabajo en San Luis Potosí en el periodo de 1982 a 1985. Es jefe de personal en la Presidencia de la República en los años del 85 al 88. Fue coordinador de asesores de la primera Asamblea de Representantes en el Distrito Federal de los años 1989 a 1990. También fue subdelegado regional de Servicios Migratorios en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, director jurídico de la Dirección General de Reclusorios y Centros de Readaptación Social en el entonces Distrito Federal del 94 al 95. También se desempeñó como magistrado del Tribunal Electoral del Distrito Federal en el año 1999 a 2007 y fue procurador de la Defensa del Trabajo en el Distrito Federal en el periodo de 2012 a 2013. Actualmente, y desde el año 2017, se desempeña como secretario de la Productividad y del Trabajo del Comité Ejecutivo Estatal de Morena en la Ciudad de México. Un aplauso, por favor, para nuestro ponente, el doctor Ángel. También aquí les quiero hacer una pequeña semblanza de lo que el secretario Manuel González Villalobos ha venido haciendo en su trabajo. Él fue médico general por la UNAM, cuenta con un posgrado en la salud y trabajo también por la UAM, profesor de licenciaturas y posgrados de la UNAM y de la UAM, tomó un diplomado en Cultura y Derechos Humanos por la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, también un diplomado en Biología por la UNAM, diplomado también en Historia de México Posible por las Universidades de Veracruz. Actualmente secretario de Derechos Humanos en el Comité Ejecutivo Estatal de Morena en la Ciudad de México y también tiene un diplomado en Administración Pública. Fue participante preparatoriano de la propuesta de reforma universitaria del 63, 64 y 67 de Medicina de la UNAM, participante en el apoyo al Movimiento Médico Nacional en 1965, participando en la huelga de la Facultad de Medicina. Apoyó en la demanda de la libertad por Valentín Campa, Demetrio Vallejo, Rolf Meiners, con paros democráticos en la Facultad de Medicina en 1967 y 1968. Fue participante del movimiento estudiantil de 1968, delegado y miembro del Comité de Lucha de julio a diciembre. Estuvo presente en el edificio de Tlatelolco el 2 de octubre y en todas las marchas. Miembro del Comité de Lucha y del Cineclub de Medicina de 1968 y 1970 por la UNAM. Miembro representante del Cogobierno Democrático de la Facultad de Medicina en el 72 al 74. Fundador del Partido Comunista Mexicano en la Facultad de Medicina en el 71. Representante de la Juventud Mexicana ante la URSS y Europa en 1972. Sindicalista fundador de UNAM, perseguido político injustificadamente por falsos de participar en el intento de secuestro del doctor Soberón en el 73, que se aclaró su no participación hasta el 75, por el licenciado Fernández de Castillo y abogados del sindicato de la UNAM. Delegado de congresos sindicales universitarios del 1997 al 2003, participado en la defensa activa del Comité de Colonias Girasoles 3 contra el desafuero de Anglo del 2004 al 2005 en distintas marchas. Coordinó el Círculo de Estudio Girasoles en Coyoacán 2009, 2010, 2011. Coordinador del Círculo de Estudios de Alameda Sur 2011, 2012, 2013 y 2014. Es presidenta del Instituto Javier Mina para la Cultura, la Salud y el Medio Ambiente
del 2008 a 2012. Fue secretario de Finanzas del Comité Ejecutivo Delegacional de Morena en Coyoacán, del 2003 al 2015, y actualmente es el secretario estatal de Derechos Humanos del Comité Ejecutivo Estatal de Morena en la Ciudad de México. Y le damos un fuerte aplauso por toda su trayectoria. Pues bueno, el objetivo de esta cátedra es promover y difundir la construcción de una ciudadanía democrática a través del fomento de los derechos humanos, como son el derecho a la buena administración pública, a la libertad de reunión y de asociación, a la libertad de expresión, de los derechos de la información, el derecho a la privacidad y a la protección de datos personales, el derecho a un gobierno democrático y a la participación política. Lo anterior con la finalidad de incrementar el número de mujeres y hombres que conozcan sus derechos y promuevan la participación ciudadana en la vida democrática y en la difusión de la cultura política que defienda los derechos humanos. En ese sentido, nuestro estimado doctor Manuel nos va a comenzar nuestra plática informándonos sobre los temas de derecho a la información, derecho a la participación y protección de datos personales y el derecho a un gobierno democrático y a la participación política paritaria. Le cedo el micrófono al doctor. Bueno, buenas tardes. Me agrada muchísimo ver muchos compañeros que hemos estado en otras cátedras, como le hemos llamado nosotros, y en otros círculos, y también ver a muchos compañeros ciudadanos que quisiéramos que se acercaran más al partido. Esta plática es una plática abierta, no solamente es para militantes, no solamente es para afiliados, sino que es una plática que queremos difundir para la ciudadanía. Entonces les agradecemos mucho por parte del Comité Estatal, por parte de la Secretaría, que estén aquí con nosotros. A mí en este momento me va a tocar hablar de algo que hemos todos los ciudadanos luchado de manera permanente desde hace mucho tiempo. Me parece que lo que me tocan tres temas. El derecho a la información. Este derecho a la información ha estado varias veces con dificultades en nuestro país. Ha estado cercenado muchos años y muchos periodos. El derecho a la información no se había catalogado como tal. Ahora está catalogado y ahora hay forma de defenderse. Sin embargo, si este derecho a la información no lo ejercemos porque no sabemos cómo ejercerlo, porque no sabemos qué periódico, qué estación de radio, porque no sabemos qué estación o programa de televisión podemos utilizar para informarnos, y si no sabemos exactamente cómo bajar la información de la computadora, porque hay una obligatoriedad de parte del Estado, está legislado el derecho que tenemos a saber exactamente cuáles son las políticas y los gastos de cada una de las instituciones. Ahora están obligados todas las instancias de gobierno e incluso las instancias autónomas en presentar ante el público, ante una información, ante un muro, digamos, ante una hoja web, la información por escrito. Pero también tenemos el derecho de solicitarlo. Tenemos el derecho de solicitar la información independientemente de que tengamos o no que ver con las instituciones. Si nosotros queremos saber cuánto se gasta en determinada
en determinado estado o en determinada delegación, en parques y jardines, si queremos saber cuánto se gasta en hospitales y en qué se gasta, debe estar completamente la información. Y para eso es necesario que aprendamos y que sepamos y que lo usemos la forma de entrar a la investigación. Investigar para poder criticar y no nomás criticar de manera muy superficial. Tenemos que tener copias fidedignas de en qué se están gastando el dinero, en qué se está invirtiendo y cuánto se le está dando el gobierno o cuánto están recibiendo las asociaciones civiles. Nosotros tenemos ese derecho, es el derecho a la información, no solamente a la información académica, a la información política, que tenemos derecho. Tenemos también el derecho de esculcar las cuentas, la acción, cuántos empleados hay, qué salarios están recibiendo en diferentes instituciones, en hospitales, escuelas, empresas. Y esto es muy importante porque anteriormente se fue luchando poco a poco, exigiendo cuentas claras y transparencia para poder conocer, pero nosotros tenemos que aprender y tenemos que ejercerlo para poder denunciarlo, ejercerlo para que los presupuestos no se alteren, para poder, como dice Andrés Manuel, disminuir o desaparecer la corrupción. Esa es una cosa muy importante entender que toda institución tiene una hoja informativa, varias páginas informativas, el IMSS, el ISSSTE, por rubro, por política, por vivienda, qué cantidad de dinero está manejando los pensionados, en qué se está invirtiendo, cuánto están ganando. Eso para nosotros es muy importante, independientemente de que es una parte, independientemente de que nosotros tenemos derecho a la información política, digamos, independientemente de la información política, porque anteriormente pues ni siquiera teníamos derecho a la información política, y en México ustedes saben cómo ha sido esa historia tan difícil. Cuando estaba el Excelsior acercándose a la izquierda, pues prácticamente corrompieron al Excelsior, y ahí resultó la revista Proceso. Estados Unidos fomentó una cooperativa para que hicieran una huelga y para que corrieran a los escritores, a los periodistas y al director. Y finalmente el Excelsior pasó a manos de cooperativistas aliados a los grandes empresarios mexicanos. Así quedó el Excelsior. Hoy es un periódico mediocre, un periódico que no sirve absolutamente nada, para nada. Es un periódico que no hay uno que leer, ¿no? Así quedó en esta lucha que hemos dado durante muchos años. Luego fue el otro periódico, El Universal. El Universal fue un periódico, digamos, bueno, democrático, pero finalmente un poquito antes del 12, me parece, del 12 fue comprado, el Universal fue comprado por empresarios norteamericanos y españoles, y prácticamente el director se fue a vivir a España y dejó a su hijo como director, y corrieron a todos los que participaban en el Universal.
Igual sucedió con el 1+1. Volvimos a tener un periódico digamos democrático, que informaba. Volvió a suceder exactamente lo mismo, y fue cuando se creó la jornada, cuando se hizo la jornada a través de una cooperativa. Y bueno, eso es lo que tenemos. Tenemos pocos medios de comunicación que tenemos que cuidar, para cuidar al movimiento, para cuidar los derechos a la información y para exigir la verdad. Todos los periódicos en México, excepto La Jornada, yo lo diría, excepto El Proceso y excepto 2 o 3, ahora tenemos 2 o 3 canales de televisión, gracias a que hemos ganado las elecciones, pero ellos siguen tratando de que no tengamos la información correcta, aunque esté en la ley. Aunque esté en la ley, tenemos que ejercer, pedir al mismo gobierno, pedir más información fidedigna en todos los niveles. Bueno, de eso se trata el derecho a la información, para ser ciudadanos, para ser militantes, para ser buenos y participar en la sociedad, pues necesitamos un buen nivel de información. Entonces en eso yo quedaría, en el que ya está en el artículo 17 el derecho a la información, ya es constitucional, pero sin embargo en México hay dificultades para mantener un periódico, hay dificultades, y no estamos precisamente enseñados a hacer contralorías, lo que yo les explicaba, contralorías ciudadanas, que entren cada trabajador de cada lugar en el que trabajan o cada instancia que les interese, tienen que buscarlo en la computadora con la finalidad de conocer el problema. Bueno, ese sería el primer punto sobre el derecho a la información. Tenemos el derecho a la privacidad y a la protección de datos personales. Hay toda una ley sobre la protección de los datos personales. Hay una ley muy amplia, sin embargo hay algunas modificaciones que se tienen que hacer. Siempre a las leyes hay que hacerle algunas modificaciones para que el ciudadano tenga mayores formas de ejercer este derecho a la privacidad. Ustedes saben perfectamente que para nosotros es muy importante que cuando nos piden datos, y a veces datos muy personales, de edad, propiedades, teléfonos, familia, direcciones, trabajo, recursos, a veces nos piden hasta recursos para algunas cosas, ¿no? O sea, si tiene una casa, si no tiene una casa, en fin, esto se tiene que proteger, y todas las compañías y todo el gobierno están obligados a guardar esa información, y si la quisieran utilizar están en la obligación de avisar o de pedir permiso para poder utilizar los datos personales. Sin embargo, también lo saben ustedes que ha sido un relajo, porque uno le da los datos a Teléfonos de México o le dan los datos a un banco, y de repente nos hablan de otro banco en donde no hemos hecho absolutamente ninguna transacción, ni hemos firmado nada, o nos hablan de empresas, o nos hablan de viajes, o nos hablan de préstamos, y nos preguntaríamos quién fue quien les dio los datos personales. Para eso hay una protesta muy importante que hizo
la Dirección General de Comunicación de los Derechos Humanos de la Nacional, del DF, perdón, el pasado 10 de abril, en que se publicó la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados. Ante esto, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación acción de inconstitucionalidad para que se declare la invalidez de los artículos 15, 21 y 44, párrafos 77 y 79, fracción 5. Los derechos humanos que vulneran la ley es el derecho de protección de datos personales a permitir que las autoridades los puedan obtener y usar de manera ilícita. Limita además que cualquier persona pueda proceder a la cancelación de sus datos personales. Ambas son contrario a lo establecido en la Ley General Reglamentaria de la Constitución. B. Derechos de personas con discapacidad y de grupos de atención prioritaria, por señalar que un responsable de unidad de transparencia procurará que éstas puedan ejercer en igualdad de circunstancias su derecho a la protección de datos personales cuando tienen carácter universal, y por su situación es obligatorio que se garantice el derecho a personas en situación de discriminación, como son las personas con discapacidad o personas mayores. ¿Qué está diciendo aquí? Que hay que proteger a aquellos que no puedan en determinado momento cuidar o cuidarse de dar datos o de cerciorarse que está dando datos a alguna institución del gobierno o alguna institución privada, y tendría que protegerse por un tercero. Por ejemplo, una persona que ha perdido la vista, un ciego, o una persona mayor de edad, o una persona con una enfermedad crónica muy avanzada que no le permita ser tan clara y que no le permita ser, que no entienda perfectamente bien lo que está realizando. Esto no está en la Constitución y creemos que debe de estar en la Constitución, en la cuestión de la defensa de la privacidad de la protección de datos personales. En este supuesto también se desconoce derechos de personas indígenas al no respetar qué características culturales como su lengua se tomen en cuenta en los procedimientos en los que son parte. Eso, bueno, todo el mundo lo sabe que ha sucedido en México. Les dicen una cosa y firman otra, o cuando nos hacen firmar, por ejemplo, alguien que no tenga la vista, no traiga los lentes, y nos hacen firmar papeles y papeles que por hacerlo rápido son a veces contratos de renta o contratos de automóvil. Entonces son un montonal de fracciones del Código Civil, del Código Penal, y no las alcanzo uno a leer todas, y con letras chiquitas hasta abajo dice acepto todo, ¿no? Y uno por cortesía lo firma, cuando esos contratos no los deberían de prestar por lo menos un día antes, una semana antes. Un contrato de la compra de un coche, contrato de la compra de una casa, el contrato de trabajo, en fin, todas estas cuestiones, o el que queramos contratar una tarjeta de crédito o un crédito, una tarjeta es lo de menos, pero un crédito grande, digamos, para la compra de una casa, que a veces son leoninos, más bien siempre son leoninos. Entonces, esto, nosotros que, vamos, hablamos español, pero hay gente que no lo habla y que han sido usurpados bajo contratos firmados que no están en español y que no se los traducen completos, ¿no? Esto es lo que hace falta, pues. Son cosas que hacen falta y que nosotros, obviamente, tenemos que detectar, tenemos que defender como ciudadanos, como movimiento, como militantes. Tenemos que tratar que estas propuestas
se reconozcan. Esta propuesta está incluso en la página de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, en la página www.Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. Esta crítica a la Constitución. Pero ¿quién va a hacer los cambios? Los cambios los tienen que hacer la Asamblea, los cambios los tienen que hacer los diputados, pero esos cambios se hacen gracias a que ustedes y nosotros luchamos o debemos de luchar porque esos derechos se realicen, se constituyan. O sea, si voy a firmar un contrato, en el contrato mismo debería decir: tiene usted 3 días para leerlo y tiene 3 días para firmarlo. Si usted va... Pero lo que sucede es que lo citan a uno media hora antes, 15 minutos antes, le dan un bonche de papeles así de gruesos y empieza uno a leerlos y a la mitad, o a menos de la mitad, dicen: no, está bien, ya lo firmo. Y entonces esto pues es una situación de desventaja total sobre el derecho a la protección. Y otra cosa más es la cuestión de que pues nadie puede vulnerar, lo están vulnerando, a que se difundan nuestros datos personales, ¿no? Y por más que puede uno hacer la queja, tiene uno el derecho a hacer la queja en derechos humanos, y derechos humanos del Distrito Federal y derechos humanos nacional tienen la obligación de hacer la investigación, y si la investigación sale cierta, tienen la obligación de demandar a la institución, de demandarle una rectificación o ratificación de la conducta que tienen. A otra cuestión que debe ser pues rápida, pero es otro tema y lo voy a tratar muy rápido, porque creo que este tema lo hemos hablado muchas veces. Que es el derecho al gobierno democrático y a la participación política paritaria. Creo que esto lo hemos logrado todos. Es una república democrática, es una república federal, es una república con los 3 poderes, es una república en donde se vota. Esta es la primera vez, quizás la primera vez, no sé si habrá habido otra, en que se respeta el voto y hay una participación masiva en México. No somos un imperio, no somos como los musulmanes, no sé qué serán esos países, pero son reinos, ¿no? Aquí no hay rey, hay presidentes, hay diputados, hay senadores, hay poder legislativo, hay poder judicial, y eso forma para nosotros un gobierno democrático. Pero el gobierno democrático lo tenemos que defender participando en todas las instancias. Y aquí quiero decir que todos los círculos de estudio, todas las conferencias, todas las universidades tienen que hacer propuestas para mejorar las condiciones de los mexicanos a través de sus órganos democráticos, a través de la participación política. Me parece que esta es mi introducción, porque son temas muy largos y yo le pediría al licenciado que continuara con otros 3 temas que están muy ligados a esto, 3 temas, y les agradezco y me espero para las preguntas.